Queridos centinelas de la fe, feliz fiesta del bautismo del Señor. Con esta fiesta acabamos el tiempo de Navidad y damos paso al tiempo ordinario. El tiempo ordinario es el tiempo en que la Iglesia se prepara a vivir lo ordinario. Pero ¿qué es lo ordinario en la vida del cristiano? Es la misión. En el día de hoy, en esta fiesta, quiero tratar un tema que muchas veces causa inquietud y es protagonista de diferentes debates en las redes. Aquí quiero aportar un poco a la formación de nuestros hermanos católicos. ¿Por qué bautizar los niños? Es una pregunta que regularmente te hacen a ti, que regularmente me hacen a mí. Y quiero aclarar que ningún texto en la Biblia prohíbe el bautismo de los niños. Antes bien, como voy a demostrar en este video, la Biblia constantemente habla de bautizar a todos, sin excepción. Primero vamos a ver un primer texto, Gálatas 3:27. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Fíjense ese texto que está ahí en pantalla. Por el bautismo entonces nosotros nos revestimos en Cristo y nos consagramos a Cristo. ¿Qué es revestirse de Cristo? Es ser cristianos. No se puede ser cristiano si no se bautiza. Entonces la interrogante es: ¿usted ha bautizado a su hijo para que sea cristiano? Por otro lado, con el bautismo nos consagramos a Cristo. ¿Usted quiere que su hijo sea consagrado a Cristo o a Satanás? Sí se puede bautizar a un niño, en eso estamos claros. ¿Para qué? Para que sea cristiano, para que sea consagrado a Cristo y no al mundo, al enemigo. Estos son los regalos del bautismo. Y aún hay más regalos. En el versículo 28 se dice claramente: ya no hay diferencia entre judíos y griegos, esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo. El versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Vienen las siguientes preguntas para nosotros. ¿Usted quiere que su hijo sea hijo de Dios y heredero de la promesa? Claro que sí. Y si no, entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuál es el sello para que Dios nos reconozca como sus hijos? Claramente es el Espíritu Santo. Leemos Gálatas 4:30. No entristezcan el Santo Espíritu de Dios. Este es el sello con el cual ustedes fueron marcados. Por él serán reconocidos en el día de la salvación. Hechos 2:38. Pedro le contestó: arrepiéntase cada uno de ustedes y hágase bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Vamos a leer otro texto. Primera de Pedro 3:20. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron en el arca y se salvaron de las aguas. Ustedes reconocen esto, la figura del bautismo que ahora los salva, pues no se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior
por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Esas 8 personas que se salvaron por medio de las aguas del bautismo quedaron salvos y entraron al arca. Entonces, ¿quiere usted que su hijo se salve? ¿Quiere que se quede fuera del arca? Solamente 8 creyeron. Los demás, nadie lo creyó. El cristiano cree en la palabra de Dios. El que no es cristiano puede burlarse, igual que los que hicieron en tiempos de Noé, los que se quedaron fuera del arca se burlaron y ese fue su error. Ese fue su error. Nosotros debemos creerle a la palabra de Dios que dice en el Salmo 57, tú ves que malo soy, pecador desde mi nacimiento, desde el seno de mi madre. En la Biblia de los protestantes está en el Salmo 51. Mateo 16:16. El que crea y se bautice se salvará y el que se niegue a creer será condenado. Pero usted tiene que estar claro a quién está dirigido ese texto. Está dirigido a una comunidad específica de adultos, los cristianos del primer tiempo. Un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto para no entender el texto. Porque fíjense que en Mateo 28:18 dice Jesús, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo, vayan y bauticen a todos los adultos. Hay que tener cuidado de no malinterpretar. En Hechos 16:31 dice claramente, les respondieron, ten fe en el Señor Jesucristo y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Interesante lo que sigue. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó él con toda su familia. ¿No hay niños en las familias? Entonces, querido católico, debemos estar claros. No hay en la Biblia un texto que diga que los niños no se deben bautizar. Eso es, nosotros estamos claros con eso. Pero ¿qué hace el bautismo en el católico, en el cristiano? Primero, el bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios. Gálatas 4, 5 al 7. El bautismo es fuente de la vida de todo cristiano. Nos lava del pecado, Hechos 2:38. El bautismo nos incorpora a Cristo, Romanos 8:29. El bautismo imprime en cada uno de nosotros un sello de redención por medio del Espíritu Santo, Efesios 4:30. Todo eso le regala el bautismo a tu hijo. ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es claro en señalar que los niños en la antigua alianza eran incorporados al pueblo de Dios. Desde pequeños eran circuncidados al 8º día de nacer. No se esperaba que el niño fuera grande. Lean Hechos 7:8. El bautismo cristiano sustituye la circuncisión. Por eso los primeros cristianos bautizaban a sus niños para incorporarlo a la iglesia, al pueblo de Dios. La primera objeción es la siguiente. La fe es necesaria para el bautismo. Los niños no pueden hacer un acto de fe, no pueden profesar la fe, por lo tanto no pueden ser bautizados. Esto lo basan en Marcos 16:16. Dice que el que crea y se bautice
será salvo. La Iglesia considera que el sacramento del bautismo es de fe, es el sacramento de la fe. Pero los niños son bautizados en la fe de la Iglesia, en la fe de sus padres. Fíjense que si yo voy al cine y quiero entrar sin boleto, es un fraude. Pero si otro paga mi boleto, yo puedo entrar y no estoy haciendo fraude. Cristo siempre pidió la fe al enfermo para sanarlo. Pero en el caso de los niños bastaba la fe de su padre o de su madre, como es el caso de la hija de Jairo, Marcos 5:36, o la hija del Sirofenicio, Mateo 15:28. Es decir, los niños reciben el bautismo en la fe de sus padres. Y en esa primera objeción hay una grave concepción del bautismo. Yo merezco el bautismo por mi profesión de fe. No, el bautismo es una gracia que supera toda profesión. Es una gracia de Dios, y si es una gracia de Dios, no puede tener como condición una profesión. Cuidadito, porque hay un error ahí grave que pone la gratuidad de Dios al servicio de mi profesión de fe, que siempre es imperfecta. El bautismo es una gracia que todos debemos recibir. Segunda objeción: los niños no necesitan ser bautizados porque ellos son inocentes y no tienen pecados. Si a usted le preguntan, ¿esta tierna criaturita tiene pecados?, usted dice no. Porque usted nada más piensa en el pecado personal, que es el que usted y yo cometemos. Pero no está pensando en la universalidad del pecado que ya Pablo hablaba en Romanos 5:12. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Por Adán todos somos pecadores, hasta los niños. Y por el pecado la muerte. Por el bautismo todos somos salvados por Cristo. Entonces Gálatas 5:12 dice: por un solo hombre entró el pecado al mundo, por el pecado la muerte. Así la muerte alcanzó a todos los hombres y todos pecaron. Por eso todos necesitan el baño de salvación, que es el bautismo, que es el regalo que nos da Cristo. Cuando decimos que el niño es pecador, no estamos diciendo que el niño robó, asesinó, calumnió. Estamos diciendo que por el pecado de Adán, el niño también es pecador. Fíjense que David lo dice de manera poética en el Salmo 50. Mira, pecador desde mi nacimiento. Pecador me concibió mi madre, es decir, en la concepción. Si el bebé desde el vientre de su madre, como lo dice David, es pecador, quiere decir que necesita el bautismo para salvarse. Hechos 2:37. Pero también tenemos una historia bellísima en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Te invito a leer la historia del ciego del nacimiento. El ciego representa al cristiano porque todos nacemos ciegos a la fe y por tanto todos necesitamos lavarnos en la piscina de Siloé, en el bautismo cristiano, y así vamos a poder abrir nuestros ojos, abrirnos a la hermandad. Los niños no tienen pecados personales, pero sí tienen el pecado de solidaridad con el pecado universal humano. Por Adán todos pecamos. Romanos 5:12. No nos dejemos engañar. Tercera objeción: no es bueno imponer a los niños una fe que ellos no han escogido. Ya la misma concepción de la objeción tiene un error lógico.
La fe ni es escogida ni es impuesta. La fe es un don y es una gracia. Si el bautismo confiere a los niños esta gracia divina, nosotros solamente por ignorantes o por incrédulos podemos negar a los niños esta gracia. Porque Jesucristo no solamente murió por mí, murió por ti también, murió por el niño. Murió incluso hasta por el no creyente. Entonces el asunto de imponer no es imponer, es regalarle una gracia. Pongamos algunos ejemplos. Su hijo no quiere ir a la escuela, pero usted quiere regalarle la educación. Pero como pequeño él no quiere ir a la escuela. ¿Qué hace usted? ¿Lo deja en la casa? Mi hijo crece. O poner una inyección en estos tiempos que estamos hablando de vacunas. A mí no me gustaba. Yo cuando veía una enfermera, imagínese usted. Pero yo agradezco que mis padres no me impusieron la vacuna. No me dieron la gracia de la vacuna. En ese momento, ¿qué pensaba yo? Que eso era una tiranía de su parte, pero es una gracia. Los niños deben ser educados en la gracia y usted los corrige, usted los educa para que sean buenos. Así es el bautismo, es darle la gracia de Dios desde pequeños. Cuarta objeción. Jesucristo se bautizó grande y se bautizó en un río. Con esto nos quieren decir a nosotros que también nosotros debemos bautizarnos grande y bautizarnos en un río. Yo inmediatamente le pongo a algunas personas que me ponen este ejemplo, yo digo, Jesucristo no se casó. Y usted se casó y tiene hijos. Entonces hay que distinguir claramente el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. El que no sabe distinguir esto ignora grandemente el contenido de la palabra de Dios. Porque el bautismo de Juan era un bautismo de penitencia. Y Jesucristo lo recibe como solidaridad con el género humano, no porque él tuviera pecado, sino porque quiso correr la misma suerte de los pecadores para salvar a los pecadores desde donde se creía que era su peor destino, la muerte. Entonces no nos dejemos engañar. No es el mismo bautismo. Bautizarse en un río. ¿Por qué Jesús se bautiza en un río? Porque Juan estaba ofreciendo el bautismo en un río. No se ofrecía el bautismo en el templo, porque no existía el bautismo. Juan inicia a bautizar en un río. Pero no nos dejemos confundir. Si usted quiere imitar a Jesucristo hasta en las formas y no en la esencia, imítemelo en todo, en las formas. No se case. Dure 40 días en el desierto, en ayuno, porque usted quiere imitar. Tenemos que ser coherentes y no dejarnos engañar de este discurso que parece bonito, pero que en su esencia ignora el verdadero contenido de la palabra de Dios. Y la quinta objeción es que hay personas que dicen, pero hay niños que mueren en el bautismo. Claro, eso es cierto. ¿Qué hace la iglesia? Que confía estos niños a la misericordia de Dios, que ha dicho en 1 de Timoteo 2:4, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El mismo Jesús que en Marcos 10:14 dijo, dejen que los niños vengan a mí. Nosotros confiamos esos niños a la misericordia de Dios. Usted ha escuchado por ahí una teoría que dice, no, esos niños van al limbo. Nunca la iglesia
ha planteado el limbo como una doctrina de fe. Eso lo dijeron unos cuantos pensadores, pero la iglesia nunca ha emitido un documento que diga que estos niños van al limbo. Usted tiene que conocer su fe, tener el catecismo de la iglesia y ver ahí todo lo que indica, explicando las Sagradas Escrituras. No se deje confundir.